¿Realmente entiendes lo que hay detrás de Juan, capítulo 3, versículo 16? ¿O solo memorizaste las palabras? Y si te dijera que este versículo, tan repetido en las iglesias y tarjetas, esconde una promesa tan profunda que puede transformar completamente tu vida, ahora mismo, quédate conmigo hasta el final y prepárate para ver este pasaje sagrado con ojos que quizás nunca hayas usado antes. Antes de continuar, presiona el botón de inscribirte y activa la campana. En este canal, cada palabra tiene propósito. Cada historia revela un tesoro eterno. Y este puede ser el mensaje que cambie tu vida o la de alguien a quien amas. Comparte este video con quien necesita ser recordado de que todavía hay una promesa viva, y es para todos nosotros. El encuentro entre Nicodemo y Jesús no sucedió por casualidad, tampoco en un momento común. Era noche, y no solo por ser la hora literal, sino por reflejar la oscuridad espiritual en que muchos vivían. Nicodemo, un fariseo respetado y miembro del Sanedrín, llevaba dudas que ni todo el conocimiento religioso fue capaz de responder. Fue a ver a Jesús en secreto, tal vez temiendo el juicio de sus pares, pero también porque su alma clamaba por algo que los rituales no podían ofrecer. La oscuridad de esa hora contrastaba con la luz que pronto iba a brillar ante él. Jesús, conociendo el corazón de aquel hombre, no inició la conversación con condenas o formalidades. Fue directo al grano, revelando que era necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Esta afirmación desconcertó a Nicodemo, quien, a pesar de ser maestro en Israel, no comprendía la dimensión espiritual de aquello. La respuesta de Jesús alteraba todo lo que él sabía, desafiaba su teología y exigía más que un simple razonamiento. Exigía rendición. La verdad era más profunda de lo que él jamás imaginara. Nicodemo se convertía allí en el símbolo de muchos que hoy también tienen preguntas que no encuentran eco en sus tradiciones. Gente que aprendió el lenguaje de la religión, pero siente falta de la presencia transformadora del Espíritu. Él representa a los que se acercan a Dios en las horas más oscuras de la vida, esperando oír algo que transforme su interior. La noche, en este contexto, no es un obstáculo, sino el escenario para un diálogo eterno entre el Creador y quien busca. Es en este escenario que comenzamos a entender la profundidad de lo que Jesús diría adelante. Cada palabra dicha a Nicodemo apuntaba hacia una promesa mayor, una revelación que superaba la lógica y tocaba la eternidad. Lo que parecía solo una conversación privada en la calma de la noche, pronto se convertiría en una de las declaraciones más potentes de la historia de la humanidad. La preparación emocional y espiritual se estaba llevando a cabo para que el versículo que cambiaría al mundo fuera pronunciado. Al identificarse con Nicodemo, muchos pueden reconocer en sí mismos esta búsqueda silenciosa. Tal vez usted también haya buscado respuestas tras bambalinas de su fe, entre dudas y esperanzas. Lo que Nicodemo oyó en aquella noche es lo que muchos aún necesitan escuchar con el corazón abierto. Dios está dispuesto a responder, incluso cuando la pregunta surge en la oscuridad. Mientras Nicodemo trataba de descifrar las palabras de Jesús, algo aún más profundo ocurría. El Mesías estaba revelando secretos que por siglos estuvieron ocultos. Jesús hablaba con autoridad divina y al mismo tiempo con simplicidad humana. Expuso la fragilidad del conocimiento meramente religioso, al explicar que nadie podría entrar en el reino de Dios sin nacer del agua y del Espíritu. Esto no era sobre volver al vientre como Nicodemo imaginaba. Era sobre una transformación radical, un renacimiento espiritual que cambiaría todo. Esta explicación no fue solo teológica, sino reveladora. Jesús usaba imágenes que tocaban el alma.
viento que sopla donde quiere, espíritu que actúa sin ser visto, vida que surge de donde solo había religiosidad. No solo respondía a un maestro de Israel, desafiaba a todas las generaciones futuras a salir de la superficie de la fe y sumergirse en la profundidad de la regeneración. El reino que él presentaba no era una ampliación del judaísmo tradicional, sino una nueva creación. La didáctica de Jesús fue más allá de la lógica humana, pero jamás desconectada de la realidad espiritual. Cuando dijo que el Hijo del Hombre sería levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto, conectó pasado y futuro, tipo y antitipo, profecía y cumplimiento. Allí, el misterio del reino comenzaba a tomar forma. No vendría con ejércitos, sino con entrega. No se establecería con fuerza, sino con sacrificio. Jesús revelaba que el trono del Mesías sería una cruz, y su reino un llamado a la fe. El corazón de Nicodemo estaba siendo desarmado. El hombre de las letras estaba ante la palabra viva. La revelación que recibía ya no era más teoría, era vida pulsando en cada frase. Él, que conocía cada letra de la ley, ahora era invitado a nacer de nuevo para experimentar la gracia. Esta transición del conocimiento a la experiencia es el punto de inflexión que separa a quienes solo saben sobre Dios de aquellos que lo conocen. Esta misma invitación resuena hoy. Jesús continúa revelando el reino a quienes lo buscan con sinceridad. Las palabras que tocaron a Nicodemo en aquella noche siguen vivas, atravesando los siglos, alcanzando los corazones que desean más que una religión, desean un renacimiento real. Cuando Jesús pronunció las palabras registradas en Juan capítulo 3, versículo 16, Él no estaba solo revelando una doctrina, estaba revelando el corazón de Dios. Porque Dios amó al mundo, es una frase que transforma la percepción que muchos tenían y aún tienen del Creador. Él no es un juez distante esperando errores, sino un padre apasionado por su creación. Ese amor no nace como reacción a nuestro valor, sino de la esencia divina. Dios amó porque es amor, como escribió Juan más tarde en su primera carta. El término mundo aquí está cargado de significado. No se refiere solo al planeta, sino a toda la humanidad, incluyendo a los pecadores, los rebeldes, los olvidados. Jesús estaba afirmando que el amor de Dios no se limita a un grupo específico, ni está condicionado por comportamiento. Él amó al mundo caído, hostil, distante. Ese amor escandaliza a los justos y abraza a los perdidos. El Mesías no vino para los sanos, sino para los enfermos. Esa es la origen del amor que Juan destaca, un amor que parte de Dios, atraviesa el abismo de nuestra miseria y nos alcanza donde estamos. Ese amor es activo, no pasivo. Él no se contenta con observar. Él se mueve, actúa, entrega. Dios no solo sintió compasión, Él hizo algo al respecto. La respuesta al amor fue dar. Y lo que Él dio no fue algo de poco valor, sino lo más precioso que tenía, su Hijo único. Esto revela que el amor verdadero siempre tiene un precio, y que la grandeza de un amor se mide por lo que está dispuesto a sacrificar. Al entender esto, nos damos cuenta de que el amor de Dios no es solo un concepto bonito para predicaciones emocionantes, es la base de la redención, la fuerza detrás del plan de salvación. Es el amor que transformó cruz en trono, dolor en rescate, muerte en vida. No es exageración decir que toda la historia bíblica converge en este momento y que cada alianza, cada profecía, cada gesto divino tenía como motivación este amor incomparable. Esta afirmación de Jesús sigue desafiando nuestras percepciones hasta hoy. ¿Puedes comprender que fuiste amado por Dios antes incluso de creer?
¿Que no hay nada que puedas hacer para aumentar ese amor y nada que lo disminuya? Es un amor que no exige que te conviertas en mejor para ser aceptado, sino que te transforma al ser recibido. El amor de Dios descrito en Juan capítulo 3, versículo 16, es radical porque no se ajusta a los patrones humanos. Estamos acostumbrados a afectos selectivos, dirigidos a aquellos que nos agradan o comparten nuestros valores. Pero cuando Jesús afirma que Dios amó al mundo, Él incluye a todos, sin filtros. No es el amor de un gobernante a sus súbditos, fieles, ni el de un padre a los hijos obedientes. Es el amor de un creador que mira a una humanidad rebelde y decide actuar con gracia. Esto desarma nuestras pretensiones de merecimiento y revela un amor libre de favoritismos. Ese amor indiscriminado rompe barreras. Él va más allá de las fronteras culturales, étnicas, sociales o morales. Incluye al religioso y al ateo, al virtuoso y al viciado, al fariseo y a la prostituta. Jesús no dijo que Dios amó a los buenos, ni a los que intentan ser buenos. Él amó al mundo, con todas sus deformaciones y pecados. Esta declaración escandaliza el espíritu legalista, pero consuela el corazón quebrantado. Es un amor que escapa al control humano porque no depende de nuestra respuesta para existir. Él es anterior a todo, es la semilla que hace posible la cosecha de la salvación. Esto no significa que todos serán automáticamente salvos, sino que todos son igualmente amados. Hay una distinción entre el alcance del amor y la respuesta a Él. Dios amó a todos, pero la vida eterna es prometida a aquellos que crean. Esto revela que el amor de Dios no manipula, sino que invita. Él no fuerza, sino que se ofrece. Es un amor respetuoso, que llama a la puerta, pero no arrasa. La salvación está disponible, pero no es impuesta. Esta libertad revela no solo amor, sino honra al ser humano como portador de la imagen divina, aunque esté corrompida. Es necesario, entonces, rever nuestras lentes religiosas. Muchas veces clasificamos a las personas como objetivos del juicio, mientras Dios las ve como objetivos de su amor. La Iglesia está llamada a reflejar ese mismo amor, sin acepciones, sin filtros, sin reservas. El Evangelio no es el mensaje de un amor limitado, sino la proclamación de un amor que abraza incluso al enemigo. Negar esto es mutilar el corazón de la buena nueva. El amor que no elige objetivos es el único capaz de transformar incluso a los que parecen irremediables. Si el propio Dios decidió amar sin elegir, ¿quiénes somos nosotros para limitar ese amor? La pregunta que queda no es ¿quién ama a Dios?, sino ¿quién está dispuesto a recibir ese amor? Hay un espacio para todos en la mesa de la gracia. Ningún pasado es demasiado grande para este amor. Ningún dolor es invisible para Él. Ningún error es definitivo ante este afecto eterno. Una de las palabras más simples y más profundas de Juan, capítulo 3, versículo 16, es justamente esta: Dio. Pequeña, pero cargada de significado eterno. Dios amó de tal manera que dio, y ese verbo revela la esencia de la acción divina. Amor verdadero no permanece retenido, se manifiesta en donación, y lo que Dios dio no fue algo simbólico, sino la totalidad de sí mismo en forma humana. Dar al Hijo no fue una elección fácil, sino un sacrificio planeado desde antes de la fundación del mundo. El Dio de Dios es la expresión más nítida de su entrega. Este acto de dar no se resume al envío físico de Jesús a la tierra. Representa una renuncia voluntaria a la gloria celestial, un descenso al mundo marcado por el pecado, un sumergirse en el dolor de la humanidad. Dios no dio solamente una enseñanza, ni una nueva moralidad. Dio el Verbo vivo, la palabra encarnada,
a aquel que es uno con el Padre. La profundidad de este gesto escapa a la comprensión humana. Es como si el Creador del universo pusiera su propia eternidad en manos de la creación, arriesgándose a ser rechazado, traicionado, crucificado. Cuando entendemos lo que fue dado, entendemos el valor del amor que dio. No se trataba de un regalo desechable, sino de alguien insustituible. Jesús no es un mensajero entre muchos, es el Hijo único, la personificación de la plenitud divina. Dar al Hijo es dar todo, y esto cambia nuestra comprensión de la fe. No es solo aceptar algo, sino corresponder a una donación sin medidas. Dios dio, y lo que hacemos con este don revela lo que creemos sobre el propio Dios. Es en este punto que muchos tropiezan. Desean los beneficios del amor divino, pero ignoran el costo de la donación. Olvidan que el dio implica una respuesta, acoger lo que fue entregado. La fe no es un concepto neutro, es una aceptación viva de un regalo eterno. El Evangelio no es un préstamo, es una dádiva, y como toda dádiva, exige ser recibida con humildad y gratitud. No podemos comprar ni merecer, solo recibir. El amor de Dios se hizo visible porque Él dio, y Él sigue dando tiempo, oportunidades, perdón, consuelo, presencia. Pero todo comienza con ese primer y más poderoso regalo, su Hijo. La pregunta que flota en el aire es simple y profunda. ¿Qué has hecho con lo que Dios te dio? Jesús es llamado Hijo Unigénito, o en otras traducciones, Hijo Único. Este título lleva una exclusividad que no puede ser ignorada. No es uno entre muchos, es el único de su tipo, eternamente generado, no creado. Cuando Juan registra esta expresión, está afirmando que no hay sustituto posible para el Cristo. El Padre no envió a un ángel ni a un profeta de élite. Envió a su único Hijo, aquel que habita desde siempre en el seno del Padre. La entrega de Él fue, por tanto, el acto supremo de amor, una renuncia divina que desafía cualquier comparación humana. La exclusividad del Hijo hace que el gesto sea aún más impactante. No era solo un emisario, era la extensión del propio Padre. Jesús dijo que quien lo veía, veía al Padre. Al entregar al Hijo, Dios no renunció solo a alguien cercano. Él se hizo vulnerable. Lo eterno se hizo carne. Lo inmortal asumió la mortalidad. El Todopoderoso eligió sufrir. Esta entrega suprema no tiene precedentes en la historia. No hay paralelo religioso, político o emocional que se compare a este gesto. La cruz, destino y final de esta entrega fue el altar de la mayor prueba de amor. Allí, el Hijo único no fue perdonado. Fue triturado, abandonado, castigado. No porque fallara, sino porque asumió la culpa que no era suya. El sufrimiento de Jesús no fue solo físico, fue espiritual, emocional, existencial. Él cargó el peso del pecado del mundo. Esta entrega no fue forzada, fue voluntaria. El Hijo se dio, porque el Padre dio. El amor divino es la acción conjunta de la Trinidad, donde todos participan de la misma misión redentora. Cuando reflexionamos sobre este Hijo entregado, somos invitados a la rendición. No a una religión, sino a una persona viva. Él no está atrapado en el pasado, está resucitado y reinando. La entrega que se hizo todavía resuena hoy. Cada vez que el nombre de Jesús es proclamado con fe, la oferta divina se renueva ante nuevos corazones. Cada lágrima, cada gesto de arrepentimiento, cada decisión de fe es una respuesta directa a la entrega suprema hecha en la cruz. Esta realidad lo cambia todo. La vida cristiana no se sostiene por reglas, sino por la relación con este Hijo que fue dado. Y al entregarnos a Él, entramos en el movimiento eterno del amor entre el Padre y el Hijo. Un amor que no termina en la cruz, sino que continúa en cada alma que cree.
La promesa de Juan, capítulo 3, versículo 16, está dirigida a todo aquel que en él cree. Y esta palabra, creer, no es tan simple como parece. En el texto original, el verbo utilizado lleva el sentido de confiar profundamente, entregarse, depender enteramente. Creer en este contexto no es solo aceptar que Jesús existió, ni siquiera aceptar que Él es el Hijo de Dios. Es lanzarse en sus brazos con confianza total, como quien atraviesa un puente confiando en que soportará el peso de su propio cuerpo. La fe verdadera no es una opinión favorable a Cristo, sino una rendición personal a Él. Esta diferencia es crucial porque muchos confunden fe con aceptación intelectual, pero los demonios también saben que Dios existe y tiemblan. Creer, desde la perspectiva de Jesús, implica relación. Es una entrega continua y transformadora. El verdadero creyente no solo repite doctrinas, es moldeado por lo que cree. La fe bíblica tiene frutos visibles, se refleja en las actitudes y redefine prioridades. Cuando alguien cree con el corazón, la vida cambia. No es posible encontrarse con Jesús de verdad y seguir siendo el mismo. Otro punto esencial es que esta fe necesita tener un objeto correcto, en Él, es decir, en Jesús. No se trata de fe en la fe, ni en la religión, ni en buenas obras. Es fe depositada en una persona viva que murió y resucitó. El foco de la fe no es el creyente, sino Cristo. Esto elimina toda vanidad espiritual, porque no somos salvos por la fuerza de nuestra fe, sino por la suficiencia de aquel en quien creemos. Incluso la fe es un don que recibimos para poder aferrarnos al Salvador. Creer tampoco es un evento aislado, sino una jornada continua. Comienza con una decisión, pero se despliega a lo largo de la vida. Es un caminar diario de confianza y crecimiento. Habrá días de duda, momentos de debilidad, pero la fe verdadera persiste. Puede tambalear, pero no desiste. Porque lo que sostiene al creyente no es la constancia de su fe, sino la fidelidad de aquel en quien él cree. Y es esta seguridad la que hace que la fe cristiana sea inquebrantable. Si hoy te preguntas si tienes fe suficiente, la mejor respuesta quizás no sea medir tu fe, sino mirar a Jesús. Si tu confianza está en Él, aunque sea con miedo o lágrimas, eso es creer. La fe, por pequeña que sea, si se coloca en la persona correcta, mueve el cielo. Y esta fe es la llave que abre la puerta de la vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16 pone ante la humanidad dos realidades espirituales, la perdición y la vida eterna. No existe un tercer camino. La promesa del versículo es tan poderosa porque también es urgente. Aquel que cree recibe la vida eterna, pero aquel que no cree permanece bajo la condición de perdición. Esto nos obliga a enfrentar una verdad muchas veces evitada. Sin Cristo, el ser humano está perdido. La perdición no es un castigo arbitrario, sino la consecuencia natural de una existencia desconectada de la fuente de la vida. Este contraste revela que el Evangelio es, ante todo, una propuesta de rescate. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why my Biz Plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with my Biz Plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discounts. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers in March 31st, 2026. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also, they're a literal vampire. And suddenly, my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up
Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. No venimos al mundo neutrales, esperando una decisión para definir nuestro destino. Desde el Edén, la humanidad lleva una ruptura con Dios. Estamos, por naturaleza, distantes del Creador, y esta distancia es lo que la Biblia llama muerte espiritual. La promesa de la vida eterna solo tiene sentido cuando entendemos que sin ella solo queda la muerte eterna. Jesús no vino al mundo para hacer buenas a las personas malas, sino para dar vida a los muertos. La vida eterna prometida no es solo duración infinita. Es un tipo de vida, la vida de Dios en nosotros, una existencia que comienza aquí, con la regeneración espiritual, y se extiende por toda la eternidad en comunión con el Padre. No se trata simplemente de escapar del infierno, sino de ser insertado en una nueva realidad, vivir como ciudadano del reino desde ya. Esta vida eterna transforma perspectivas, deseos, relaciones, prioridades. Es una vida que comienza en el nuevo nacimiento y culmina en la plenitud de la eternidad con Cristo. Por otro lado, la perdición también es más que un destino futuro. Es una condición presente. Vivir sin fe, sin dirección, sin verdad, ya es una forma de perdición. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido, porque la perdición es la ausencia de redención, es la soledad espiritual que comienza ahora y se intensifica eternamente. La peor cara de la perdición no es el castigo, sino la ausencia de Dios. Y el amor de Dios se manifiesta precisamente al ofrecer un camino de regreso. Estás entre dos posibilidades. No hay neutralidad. El Evangelio nos confronta con la necesidad de decisión, y esta elección es la más importante de la vida. Entre la perdición y la vida eterna, el amor de Dios te invita a creer, vivir y permanecer. La puerta está abierta y la invitación continúa resonando. Juan capítulo 3, versículo 16, no solo presenta una promesa, sino que revela una línea divisoria. Ante el amor de Dios y la entrega del Hijo, cada ser humano se enfrenta a una elección que lo coloca de un lado o del otro de la eternidad. Esta no es una imposición divina, sino una realidad espiritual. La cruz es el punto de separación entre los que creen y los que rechazan. Esta decisión individual e intransferible define destinos, y es precisamente ahí donde reside su urgencia y profundidad. La humanidad está dividida, no por cultura, religión, clase social o raza, sino por la respuesta dada al Hijo de Dios. Lo que hacemos con Jesús define quiénes somos y a dónde vamos. Muchos evitan esta cuestión, tratando de vivir en una zona gris, pero Jesús fue claro: quien cree tiene la vida, quien no cree ya está condenado. Esta verdad no es cruel, es misericordiosa, porque Dios reveló con claridad el camino de la salvación y ofreció acceso gratuito a todos. El Evangelio es inclusivo en la invitación, pero exclusivo en la respuesta. Todos son llamados, pero no todos responden. Y es esta respuesta la que separa a los que viven en comunión con Dios de los que permanecen alejados. No existe neutralidad ante la cruz. O ella es salvación, o es escándalo, o es esperanza, o es rechazo. Y esta decisión no se pospone para después de la muerte, comienza ahora, mientras la gracia aún alcanza los corazones. Esta división, sin embargo, no es definitiva mientras haya vida. Mientras el corazón lata, aún hay tiempo de cambiar de lado. El ladrón en la cruz es la prueba de esto. En el último instante, eligió creer, y entró con Jesús en el paraíso. El amor de Dios no cierra las puertas. Permanecen abiertas para quien quiera entrar. Pero es necesario decidir mientras aún se puede oír el llamado.
Ante esta elección que divide a la humanidad, ¿dónde te encuentras? No basta con admirar a Jesús o simpatizar con su mensaje. Es necesario creer, seguir, entregarse. Y si esta elección ya fue hecha por ti, entonces tu misión es clara: ser embajador de esta invitación, llevando a otros la posibilidad de también cruzar de la muerte a la vida. Cuando Jesús declaró la gran promesa registrada en Juan capítulo 3, versículo 16, no estaba solo enseñando algo nuevo, estaba inaugurando un nuevo comienzo para toda la humanidad. Este gesto, esta entrega voluntaria del Hijo por amor, selló una nueva fase de la relación entre Dios y los hombres. Ya no se trataba de leyes grabadas en piedra o sacrificios repetitivos, sino de un acto único y definitivo que abrió un nuevo y vivo camino hacia el Padre. A partir de ahí, todo aquel que creyera podría tener acceso directo a la vida eterna. El gesto de entregar al Hijo fue más que simbólico. Fue práctico, visible, doloroso y transformador. La cruz se convirtió en el puente entre el cielo y la tierra, entre el perdido y el rescatado. Fue el momento en que el amor venció a la muerte y donde la justicia divina fue satisfecha sin destruir al pecador. El nuevo comienzo no fue solo un cambio de era, sino de naturaleza. A partir de Cristo, no solo inicia un nuevo pacto, inicia una nueva creación. Quien está en Cristo es una nueva criatura, con un nuevo espíritu, nuevo corazón y nuevo propósito. Este inicio no depende del pasado. No importa cuán distante alguien estuvo, cuán sucio se sienta o cuán fallido haya sido. El gesto de Dios en Cristo anula la condenación e inaugura la reconciliación. No se trata de reiniciar desde donde se paró, sino de nacer de nuevo, con una identidad completamente transformada. Esto desafía todas las ideas humanas de meritocracia, porque en este nuevo comienzo todo parte de la gracia y no del esfuerzo humano. Es este nuevo comienzo el que redefine la historia de cada persona que cree. Hay un divisor de aguas entre el antes y el después de Cristo. El pasado es perdonado, el presente es habitado por el Espíritu y el futuro está garantizado por la promesa de la vida eterna. El gesto divino se convierte en un hito personal para cada creyente que puede decir: fue allí, en esa entrega, donde mi vida comenzó de verdad. La salvación, por tanto, no es solo el fin del infierno, sino el inicio del cielo dentro del hombre. Si aún no has vivido este nuevo comienzo, la buena noticia es que está a tu alcance. La puerta está abierta, no por mérito, sino por gracia. Y si ya has entrado por ella, entonces celebra este nuevo tiempo con la certeza de que en ese gesto en la cruz, Dios estaba escribiendo la primera página de tu nueva historia. Juan capítulo 3, versículo 16, no surge aislado, como si fuera una verdad desconectada del resto de las Escrituras. Por el contrario, él es el clímax de un largo recorrido de revelaciones iniciado en el Antiguo Testamento. Cada alianza, cada símbolo, cada profecía apuntaba a este momento. Las sombras del Antiguo Testamento proyectan la cruz aún antes de que ésta sucediera. Y Jesús, al conversar con Nicodemo, hizo hincapié en recordar una de esas sombras: la serpiente de bronce levantada por Moisés en el desierto. En el libro de Números capítulo 21, el pueblo de Israel murmura contra Dios. Y como juicio, serpientes venenosas los atacan. Al clamar por misericordia, Dios instruye a Moisés a levantar una serpiente de bronce en una asta. Quien mirara hacia ella, viviría. Este episodio no fue solo una intervención momentánea, sino una profecía visual de la salvación en Cristo. Jesús, al citar este acontecimiento, declara que Él sería levantado de la misma manera, y todo aquel que mire hacia Él con fe será salvo.
Las sombras del Antiguo Testamento son como ecos del futuro. El Cordero Pascual en Egipto, la sangre en los umbrales, los sacrificios en el templo, el sumo sacerdote entrando en el Santo de los Santos. Todos estos elementos no eran la realidad final, sino que apuntaban hacia ella. El verdadero Cordero vendría, la sangre definitiva sería derramada. El sacerdote eterno intercedería. Y todo esto se cumple en la entrega de Jesús, el Hijo único de Dios. Entender Juan, capítulo 3, versículo 16, a la luz del Antiguo Testamento, nos brinda una visión más rica de la salvación. No se trata de un improviso divino, sino de un plan eterno. Desde los tiempos más antiguos, Dios ya anunciaba que enviaría un Salvador. La cruz no fue una tragedia, sino una estrategia. Y la fe que hoy salva es la misma que salvó a los antiguos. Fe en lo que Dios reveló y realizó a través del Mesías prometido. Si las sombras del pasado apuntaban hacia el Cristo, entonces ahora, a la luz de la cruz, podemos mirar hacia atrás y ver que Dios nunca dejó de guiar la historia hacia la salvación. La promesa de Juan capítulo 3, versículo 16, es la realización de siglos de anuncios, y eso muestra cuánto Dios estuvo y sigue estando en control de todo. Cuando Jesús mencionó la serpiente de bronce ante Nicodemo, Él no estaba solo haciendo una comparación didáctica. Él estaba revelando la profundidad del simbolismo bíblico. La serpiente de bronce erguida por Moisés fue un acto de fe y obediencia, pero también una imagen poderosa de lo que estaba por venir. El pueblo, al ser picado por las serpientes, necesitaba mirar hacia algo que representaba exactamente aquello que los hirió, y al mirar con fe fue sanado. De forma similar, Jesús, al ser levantado en la cruz, asumió la forma del pecado que nos mató, y al mirar hacia Él con fe, recibimos vida. Esta conexión entre el bronce y la sangre es más que poética, es teológica. El bronce, símbolo del juicio divino, ahora da paso a la sangre del Cordero que trae redención. En la cruz, Jesús no solo representa el pecado, Él se hace pecado por nosotros, como escribió el apóstol Pablo. Él carga la culpa, el veneno, la condena. Y al ser levantado, se convierte en el único remedio eficaz para el alma envenenada por el pecado. Quien mira hacia Él con fe, no solo escapa de la muerte, es transformado internamente. Al elegir esta comparación con Moisés, Jesús también estaba despertando la memoria de Nicodemo sobre la fidelidad de Dios en el pasado. La misma gracia que salvó a Israel en el desierto ahora se manifestaba de forma plena y definitiva. Era como si el desierto volviera a existir, pero esta vez con un remedio eterno. La sanación no dependía de un merecimiento, sino de un simple acto de fe. Mirar al Salvador crucificado es reconocer que solo Él puede salvar. Esta conexión demuestra que la salvación no se obtiene por obras, rituales o religiosidad. Los israelitas no tenían que realizar tareas, solo mirar. Y nosotros tampoco necesitamos conquistar el favor de Dios, sino creer en lo que Él ya ha hecho por nosotros. Esta fe no es pasiva, sino que transforma. Porque quien realmente contempla al Cristo crucificado con los ojos del alma, nunca más será el mismo. Del bronce a la sangre, del desierto a la cruz, Dios sigue revelando que su amor es tan inmenso como su justicia. Y la cruz es el punto donde ambas se encuentran. La pregunta que surge es, ¿has mirado hacia el Hijo levantado? No con los ojos de la religión, sino con los ojos de la fe. Inmediatamente después de presentar la promesa del amor divino en Juan capítulo 3, versículo 16, Jesús expone una realidad dolorosa. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Esto no es solo
Un comentario sobre la reacción a su ministerio es una revelación profunda sobre el estado del corazón humano. La venida de la luz representa la visitación de Dios en forma visible, palpable, accesible. Cristo es la luz del mundo, no solo porque revela la verdad, sino porque expone la oscuridad que intentamos esconder. Este rechazo a la luz tiene una motivación clara. Los hombres prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas. La luz, al iluminar, revela, y muchos no soportan ser expuestos. Hay algo en nosotros que teme a la vulnerabilidad, que huye del enfrentamiento con la verdad, que se esconde detrás de apariencias y justificaciones. La presencia de Jesús es tan santa, tan pura, tan recta, que obliga a cada uno a reconocer su propia corrupción. Y para muchos es más cómodo vivir en la ilusión que rendirse a la realidad del Evangelio. Jesús, al declarar esto, no está solo denunciando, está diagnosticando. Él señala la herida para aplicar el remedio. La luz vino a curar, no a condenar. Pero es imposible ser curado sin antes reconocer que se está enfermo. El Evangelio confronta porque ama. La misma luz que revela el pecado también muestra el camino de la gracia. El problema no está en la luz, sino en el corazón que resiste a ella. Quien acepta la verdad se acerca a ella. Quien rechaza se aleja aún más. Este rechazo, sin embargo, no es definitivo. La luz sigue brillando en las tinieblas, y las tinieblas no pueden vencerla. Incluso cuando es ignorada, burlada o perseguida, la presencia de Cristo permanece accesible. Él sigue llamando a la puerta, esperando ser recibido. El hecho de que muchos rechazan la luz no cambia su naturaleza. Sigue siendo necesaria, vital, salvadora. Y cuando alguien finalmente permite que esa luz invada su oscuridad, todo cambia. Lo que estaba escondido es tratado, lo que estaba muerto recobra vida. La pregunta que esta revelación trae es directa. ¿Has acogido o evitado la luz? ¿Te has acercado a Cristo con sinceridad o has huido de su presencia por miedo a ser expuesto? La verdadera transformación solo ocurre cuando dejamos entrar a la luz, incluso si, al principio, nos incomoda. El amor expresado en Juan capítulo 3, versículo 16, es inseparable de la justicia de Dios. Muchos ven la justicia divina como lo opuesto del amor, pero en realidad ambos caminan juntos. Dios es perfectamente justo y perfectamente amoroso, y fue precisamente por eso que envió a su Hijo. La justicia de Dios exige que el pecado sea juzgado. La misericordia de Dios desea que el pecador sea salvo. La cruz es donde estas dos realidades se encuentran sin conflicto. Allí la deuda fue pagada, el castigo fue asumido, la justicia fue satisfecha. Esta justicia no es arbitraria, es la expresión del carácter santo de Dios. Ignorar el pecado sería negar a sí mismo, pero condenar al pecador sin ofrecer redención también sería incoherente con su amor. Por eso, el plan de salvación es tan extraordinario. Jesús asume la penalidad, convirtiéndose en el sustituto perfecto. Él es justo y justificador, como afirmó el apóstol Pablo. Nadie más podría ocupar ese lugar, porque solo Él era sin pecado. Y es precisamente esta entrega la que revela cuánto Dios toma en serio tanto su santidad como nuestro rescate. La misericordia, entonces, no anula la justicia, sino que la satisface a través de la cruz. El perdón no es barato, no es una simple absolución sin costo. Fue comprado con sangre. Cada gota derramada en el Calvario es prueba de que el pecado tuvo un precio altísimo. Y esto nos muestra el valor de la salvación. Cuando comprendemos lo que costó nuestra redención, dejamos de tratarla con superficialidad.
La gracia no es permisiva, es poderosa y transforma porque fue forjada en el dolor de un amor justo. Esta combinación perfecta entre justicia y misericordia revela que Dios no es un juez frío ni un padre permisivo. Él es el Dios que juzga con rectitud y salva con pasión, y su llamado aún ecoa con ternura y autoridad. Vuélvanse a mí y sean salvos. No hay condenación para los que están en Cristo, no porque el juicio haya sido ignorado, sino porque se ha cumplido de manera plena. Ante esto, somos invitados a vivir con reverencia y gratitud. La justicia de Dios nos recuerda quién es Él. La misericordia nos recuerda quién desea que seamos. La cruz, por lo tanto, no es solo el lugar de nuestra liberación. Es el altar donde el carácter de Dios fue plenamente revelado, y ese carácter sigue llamando. Incluso ante una promesa tan grandiosa como la de Juan capítulo 3, versículo 16, muchos todavía la rechazan. Esto puede parecer incomprensible a primera vista, pero al observarmos la naturaleza del corazón humano, la razón se vuelve clara. El rechazo no siempre es racional, muchas veces es emocional, espiritual, existencial. Recibir esta promesa exige admitir la propia falencia, abandonar el orgullo, reconocer la necesidad de salvación. Y esto, para muchos, es insoportable. Prefieren construir muros de autosuficiencia que renunciar a la ilusión de control. Otro motivo frecuente es el apego al pecado. La propuesta de salvación no viene sola, ella lleva a una nueva vida, nuevos valores, nuevo Señor. Creer en Jesús no es solamente recibir algo, sino entregar todo. Y esta exigencia de rendición causa resistencia. Muchos desean el consuelo del Evangelio, pero no su cruz. Quieren el alivio sin la transformación, la bendición sin el compromiso. Pero la fe genuina no es superficial. Ella se sumerge en el alma y rehace el ser desde el interior. Aún hay aquellos que rechazan por mala comprensión. Fueron heridos por religiones, escandalizados por líderes, confundidos por doctrinas distorsionadas. Ven en Dios la imagen de aquellos que lo representaron mal. Y aquí, la responsabilidad de la Iglesia es enorme. Debemos vivir y proclamar un evangelio puro que muestre quién es Cristo realmente, sin manipulaciones ni abusos. El mensaje es poderoso, pero la forma en que se presenta puede construir o destruir puentes hacia el corazón del oyente. También hay quienes rechazan por miedo a cambiar, a perder relaciones, a enfrentar críticas. El costo del discipulado parece demasiado alto. Y de hecho, seguir a Cristo exige valentía, pero es un costo infinitamente menor que vivir lejos de Él. El miedo se vence cuando se experimenta el amor, pues como dijo el mismo Juan en su carta, el amor perfecto echa fuera todo miedo. Quien realmente conoce el corazón del Padre pierde el miedo a entregarse. El rechazo a la promesa no es definitivo mientras haya vida. Por eso, nunca debemos desistir de anunciar, orar y clamar por aquellos que aún resisten. Dios sigue alcanzando corazones, desarmando defensas, venciendo argumentos con amor. Y nos toca a nosotros, como embajadores de esta promesa, reflejar en palabras y actitudes al Cristo que aún llama, creer de verdad, como se describe en Juan capítulo 3, versículo 16, no es un ejercicio teórico, es una ruptura interior que transforma a la persona por completo. Cuando alguien cree con el corazón, los efectos de esa fe se manifiestan en la manera de pensar, actuar y sentir. No se trata de perfección inmediata, sino de una reorientación visible de la vida. Aquellos que antes vivían guiados por el ego,
ahora son conducidos por el Espíritu. La transformación no ocurre por imposición externa, sino por una nueva naturaleza que brota desde dentro. Este cambio es silencioso pero profundo. El corazón que cree se vuelve sensible a la voz de Dios, al sufrimiento del prójimo, a la santidad como estilo de vida. El odio cede espacio al perdón, el orgullo da lugar a la humildad, la mentira es sustituida por la verdad. No se trata de moralismo, sino de regeneración. El nuevo nacimiento, citado por Jesús a Nicodemo, se manifiesta en la forma en que la persona empieza a ver el mundo, a sí misma y al propio Dios. Ella no solo sigue una nueva religión, vive una nueva realidad. Un ejemplo impactante está en Juan capítulo 4, con la mujer samaritana. Después del encuentro con Jesús, su vida dio un giro radical. De alguien marginada, se convirtió en anunciadora de la salvación. Su transformación no provino de un sistema religioso, sino de un encuentro personal con el Mesías. Cuando la fe es real, contagia. Quien cree de verdad no puede guardar eso solo para sí. El corazón se convierte en una fuente que rebosa gracia, misericordia y esperanza. Lo que impresiona es que esta transformación ocurre incluso en los corazones más endurecidos. Hombres violentos se convierten en pacificadores. Personas heridas pasan a sanar a otros. Corazones fríos se vuelven cálidos de compasión. La fe verdadera es como una semilla que, al encontrar suelo fértil, germina y crece. Por eso, la promesa de la vida eterna no comienza después de la muerte, se revela ya en el cambio diario que el Espíritu opera en la vida de los que creen. Si ya has experimentado esta transformación, valora y cultívala. Si aún no, sabes que está al alcance. Solo debes creer con sinceridad, rendirte con entereza y permitir que el Espíritu de Dios conduzca tu historia. Porque cuando alguien cree de verdad, el cielo toca la tierra en su vida. Juan capítulo 3, versículo 16, no es un versículo aislado, es un eco que reverbera por toda la Escritura. El mensaje de que Dios amó al mundo, entregó a su Hijo y ofrece vida eterna a los que creen, es el hilo conductor que une toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde el Edén, donde Dios buscó al hombre caído y prometió un redentor, hasta las visiones celestiales del Cordero en el trono, todo apunta a ese amor redentor. La historia bíblica es una narrativa continua de un Dios que se dona. En el Antiguo Testamento, ese eco aparece en las alianzas hechas con Abraham, Moisés y David, en las palabras de los profetas, en los salmos de clamor y adoración. Cada sacrificio en el templo era un preludio del sacrificio final. Cada libramiento, un destello del gran rescate. En Isaías capítulo 53, por ejemplo, el Mesías sufriente ya es descrito como aquel que llevaría sobre sí nuestras penas y nos justificaría. Todo convergía hacia el Cristo que vendría. En los evangelios, ese eco gana carne y voz. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús no solo habla sobre el amor de Dios, Él lo encarna. Sus acciones, milagros, perdón y entrega en la cruz son la concretización de la promesa eterna. La resurrección es la prueba de que el amor venció a la muerte y de que la vida eterna es real. Y en los escritos de los apóstoles, ese mismo amor es repetido, explicado, celebrado. El apóstol Pablo, Pedro, Santiago, Juan, todos apuntan hacia el mismo mensaje. Dios nos amó primero. En el Apocalipsis, el eco continúa. Allí, el Cordero que fue muerto ahora está vivo, glorificado, reinando. La promesa de Juan capítulo 3, versículo 16, se cumple plenamente cuando vemos personas de todas las naciones reunidas alrededor del trono, adorando a aquel que dio su vida. La historia termina como comenzó, con Dios
habitando con su pueblo, pero ahora sin dolor, sin pecado, sin muerte. El amor triunfa definitivamente. Ese eco aún resuena hoy. Cada vez que alguien predica, canta, testifica o simplemente ama con el amor de Cristo, el sonido de esa promesa se esparce. Tú eres parte de esa melodía divina. Toda la Biblia canta esa canción. Y tu vida puede ser más un instrumento afinado en ese gran coro de redención. Después de toda la profundidad teológica de las conexiones con el Antiguo Testamento, de los símbolos revelados y de la grandeza del amor divino, queda una verdad que necesita ser dicha con claridad. Esta promesa es personal. Juan capítulo 3, versículo 16. No es solo una hermosa frase para cuadros o sermones. Es una invitación directa a tu corazón. Cuando Jesús dijo, todo aquel que en Él cree, Él te incluía a ti. No importa dónde hayas estado, qué hiciste, cuántas veces fallaste, la invitación sigue abierta. La fe cristiana no es una idea colectiva sin rostro. Es un pacto íntimo entre Dios y cada persona. Jesús se entregó por todos, pero también por cada uno. Esa es la belleza de la cruz. Alcanza al mundo entero, pero toca a los individuos. Dios conoce tu nombre, tu historia, tus penas y dudas, y aún así, o quizás por eso mismo, Él te ama y te llama. El cielo no está distante. Él vino hasta ti en forma de hombre, y ahora te ofrece vida nueva. La invitación no exige un currículo religioso ni una lista de buenas acciones. Pide solo fe. Una fe sincera, aunque pequeña, pero que se lance en los brazos de Cristo. Recibir esta promesa es como abrir la puerta de casa a quien siempre ha estado afuera, esperando. Es dar un sí a una propuesta de amor eterno que transforma ahora y asegura el porvenir. No hay nada más liberador que saber que eres aceptado por Dios, no por méritos, sino por gracia. Y si ya recibiste esta promesa, sigue viva en ti. La salvación no es un punto final, sino un punto de partida. Cada nuevo día es una oportunidad para vivir como quien ha sido alcanzado, como quien tiene un propósito mayor, como quien lleva un mensaje que el mundo aún necesita escuchar. La promesa no termina en ti. Pasa por ti hasta alcanzar otros corazones sedientos. Por eso, para y escucha. El llamado aún ecoa. Porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Ese todo aquel te incluye a ti. Y el momento de responder a ese llamado es ahora. Si esta palabra tocó tu alma, no la guardes solo para ti. Envíala a un hijo, un nieto, un amigo querido. A veces, una simple compartición puede cambiar el rumbo de una vida. Escribe aquí en los comentarios qué significa para ti hoy esta promesa eterna. Y si deseas continuar caminando con nosotros a la luz de la palabra, inscríbete en el canal. Siempre hay más para descubrir, no importa la edad.